pasado una semana de que la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción solicitara de manera oficial al Senado de la República una investigación contra Adán Augusto López Hernández. Entregamos de manera oficial en oficialía de partes del Senado de la República a la senadora Laura Itzel Castillo, que es presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticias. No ha tenido una respuesta, pero tampoco han cesado las amenazas por atreverse a solicitar que se aclaren las cuestiones patrimoniales del líder de Morena en el Senado. La mayor parte de las presiones se han recibido al interior del comité, pero también con personas que eventualmente trabajaban en el sistema y que van diciendo algunas cosas y van haciendo amenazas veladas. Vania Pérez Morales se pronunció en contra de normalizar el tráfico de influencias, la impunidad y la corrupción. Lo único que se busca, dijo, es transparentar la rendición de cuentas en este país. Yo no quiero que esto sea un acto heroico, yo quiero que sea el común de que los servidores y servidoras rindan cuentas y que tengamos la posibilidad, las personas que estamos en el sistema, de levantar la voz tantas veces como haga falta. Ya ha pasado una semana y en el Senado de la República guardan un silencio sepulcral. No se vaya a enojar, ya sabe quién, en Palenque. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. De dos negocitos ya. A ver, es surreal porque la encargada de combatir la corrupción, la secretaria anticorrupción del gobierno federal, cometiendo actos de corrupción, escondiendo sus propiedades, no declarándolas, no haciéndolas públicas, vendiendo un departamento, una casa, un inmueble que no sabíamos que tenía, porque ella misma lo escondió, porque ella misma no lo declaró, no está en su declaración patrimonial. Jorge Triana, qué gusto, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? No, a tus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias. Gusto en estar contigo. Muy buenas noches. Enrique La Madrid, Enrique. Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches. Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues ya a mí se me acabaron los dedos de las manos para enlistar, poder llevar el paso a esta cantidad de excesos, de lujos, de escándalos desde la 4T. Jorge, ahora es Raquel Buenrostro, pero podríamos hablar de Avelina López, de Adán Augusto López, de Gerardo Fernández Noroña, de Andy López Beltrán. ¿De Pepín? Bueno, de Pepín, que es terrateniente, el hermano José Ramiro López Obrador en Tabasco, en fin. Pero este es un caso emblemático y llama poderosamente la atención. A ver, un bombero pirómano, es que es el equivalente, de verdad. Es un bombero pirómano, un bombero que debe apagar fuegos y que los incendia. Bueno, es la zarina anticorrupción, esta mujer, Raquel Buenrostro, la que debe revisar y cotejar las declaraciones patrimoniales para que correspondan pues, los inmuebles, las alhajas, las cuentas bancarias con los ingresos de los funcionarios públicos y omite un departamento de más de 9 millones de pesos, ¿no? Ingresa 11 millones de pesos y como por arte de magia le aparece esta cantidad en la declaración patrimonial. Es de locos, pero además esto forma parte del recuento de la semana, nada más que estamos en el segundo día de la semana. Porque ayer hubo 4 escándalos de Adán Augusto López Hernández. Ayer supimos que pues con su notaría y la de su hermano hicieron y protocolizaron empresas fantasmas en terrenos baldíos. Es una fábrica para ser millonarios. Para ser millonarios, pues es un terrateniente poderoso. Y además, ¿qué me dices de Pepín, de Ramiro López Obrador, que el fin de semana modificó su declaración patrimonial retroactivamente, la del año 2020? Sí. Eso no se puede hacer. Y hoy ya está escondida, ¿eh? Hoy la buscas tú en el portal de transparencia del gobierno de Tabasco y ya no aparece. Bueno, es que es una locura lo que estamos viendo. 15 ranchos. El 1% de la superficie de Tabasco. ¿Cuántos millonarios? Hay millonarios nuevos de la 4T todos los días, Lourdes. Se dan baños de pureza a domicilio en la 4T. Eso es lo que podemos decir. Y qué mal envejeció. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba en campaña el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador y decían, no nos van a volver a dar frijol con gorgojo? Y decía claramente, se pasaron de listos, usan el dinero para comprar lealtades, engañan y trafican con la pobreza de la gente. Son los mismos, fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Eso lo dijo el presidente y ahí está el video, ustedes lo pueden googlear. Pero con nosotros eso va a cambiar. Ajijos. Pues no,
no cambió y al contrario, dicen que no son iguales, salieron peores. Porque ahorita estamos hablando, ¿no?, de la zarina, como bien dices, Jorge, pero ¿cómo olvidar a la guerrera del amor? ¿No se acuerdan en su momento? Ay, pues la Irmeréndira Sandoval, cuando con su marido Ackerman, ¿no se acuerdan? Que también le encontraron que habían comprado 6 casas. 6. Con un sueldo, los dos de maestros de la UNAM y de contado. Ah, de contado. Y de contado. Y en aquellos tiempos era justo también cuando encontramos que Bartlett pues tenía 23 casas y 12 empresas. Y en aquellos entonces, pues, también decían que eran bien diferentes. Y pues ya vimos que no tanto. O cómo olvidar, es que de verdad el recuento, como tú dices, los dedos no alcanzan. A lo mejor si juntamos las manos de todos. Y los de los pies, usando los de los pies también. Ana Gabriela Guevara. Y estas palabras son espectaculares. Todo lo que gano, me lo trago, me lo unto y me lo visto como me da mi chingada gana. Así lo dijo ella, sí. Acusada por el desvío de decenas de millones de pesos desde CONADE. De más o menos 600 millones de pesos. Entre él, nada más 19, 20 y 21. Pero no pasa nada. Y cuando les dijo, ay, a las chavas que no podían pagar para irse a la Olimpiada. Que vendieran sus... pues que pónganse a vender calzones si quieren ir. Y no pasa nada. No pasa nada, Enrique. Bueno, a ver, primero yo creo que hay que recordarle al público, hay que recordar ciertas cosas básicas, que ser un servidor público es una distinción, debería ser un honor, es una gran oportunidad de servir a tu país. Y a mí me parece ofensivo el nivel de muchos de los servidores públicos de hoy que reúnen ser incompetentes y corruptos, ¿sí? Y de esa manera, pues, ¿cómo se van a resolver los problemas? Y algunos todavía peor, vinculados con el crimen organizado. ¿Quiénes son esos del crimen organizado? Los que te roban en el huachicol, los que están vinculados con tráfico de personas, de mujeres, de niños y de órganos, ¿sí? Y pensar que entonces estos servidores públicos vinculados con el crimen organizado pues son unos traidores, porque déjate que roben, no robarán a manos llenas. No mentir, como respiran, pero al final del día no traicionar sí es un acto de traición, vincularse con los peores enemigos de la nación. Esos servidores públicos deben estar fuera del gobierno. No es un problema de falta de investigaciones. Todos ustedes han dado información suficiente que simplemente con que cualquier fiscalía más o menos decente lo pasara, le pusiera un sellito e inicia la investigación. Es una vergüenza. Y yo creo que los mexicanos debemos de indignarnos y de exigir ya acciones con respecto a estas personas. Porque sucede, digamos, se ha normalizado y sucede con tal frecuencia en diferentes niveles. Podríamos hablar de la vida de Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, que tiene una casa, no ha logrado explicar cómo se hizo de ella, esta casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán, o de sus viajes en primera clase, vuelos en avión privado. Podríamos detenernos en Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, que dice que la gente la quiere tanto, ¿no? Ella no es culpable de que la gente la ame. Y le regale un collar de 200,000 pesos. Y no cuesta 200,000 pesos, un collar de Van Cleef no cuesta 200,000 pesos. Yo creo que a mí me odia el pueblo porque no me ha tocado nada de eso. ¿No? A ver, es increíble, pero mira esto que mencionas, Manuel, del el marajá de Tepoztlán, que es Gerardo Fernández Noroña. Creo que es de lo más incongruente que puede haber. Es decir, podemos dar una relatoría de casos impresionantes. Por cierto, Irmeréndira también tenía una casota en Tepoztlán que no declaró, ¿no? Por cierto, ya le está gustando como que la zona. Yo no sé si haya un nexo, ahorita me acordé. Pero lo de Gerardo Fernández Noroña, quizá de las personas, de los personajes que acabamos de mencionar en este momento, es quien incurre en una peor incongruencia porque es quien más pregonaba austeridad republicana, pobreza franciscana, ¿no? Exigía que le devolvieran el impuesto correspondiente a un Boeing que compraba y un refresco que compraba el IEPS, ¿no? Que se lo regresaran como resistencia civil, ¿no? Se negaba a pagar la entrada a un baño de 7 pesos en una caseta y tenía que hacer pipí ahí en una coladera. Y bueno, pues es que de verdad que esa es la línea de flotación del oficialismo. ¿Cuál es la línea de flotación? La integridad, la austeridad, la pobreza franciscana, el vivir con poco, con lo indispensable, para no tocar a los menos favorecidos, para corresponderles con algo. Y vaya que se les está hundiendo el barco, por lo menos moralmente. A esto se refería Andrés Manuel López Obrador con que la oposición estaba moralmente derrotada. El oficialismo hoy está moralmente derrotado por todos los frentes. La bandera era el combate a la corrupción.
Y estamos viendo que no solamente no combaten la corrupción, ha crecido, se alimentan de la corrupción, se enriquecen frente a la mirada de Y la todos. presumen, que es lo peor. Presumen Porque de manera deliberadamente obscena lo muestran, ¿no? Lo exhiben. Y no. O sea, vimos su verano y que se la pasaron bomba mientras el país se cae, no hay crecimiento económico, la inflación no está controlada como antes en los tiempos de los neoliberales. Y entonces decían que crecer 2% era poco. Pues ellos ni siquiera han podido lograr eso. Y lo más triste, y vamos a poner nuevamente cosas milagrosas que ha logrado Morena. Como bien dices, de Changoleón, perdón, Fernández Noroña, en el 2021 dijo que vivía en una vecindad en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahora ya tiene la mansión. ¿Cómo lo hizo? En 4 años. Del 21, bueno, ahorita estamos en el 25, pero en 4 años. Y esa es la ¿no? casa de descanso, porque Y entonces, vive en otro ¿cómo lugar le aquí en la hacemos? Ciudad de México. Entonces, Morena logró ese milagro de que se pasara el peine, quien no se pasaba el peine antes, ¿no? Hasta antes de que fuera funcionario de Morena. Otros, por decir otros nombres que han sido líderes de Morena, presidentes del partido. ¿Qué es? Si es un partido, sí. ¿Es un movimiento? También. ¿Es un narcogobierno? Pues todo lo que acabas de decir tú del crimen organizado nos dice que también sí es. Y luego tienes hoy a la presidenta Luisa Alcalde, quien dice que en Morena no hay nepotismo. Todos los alcaldes que están en posiciones importantes no son su familia. No, o sea, tengan tantita dignidad, no un poquito. A ver, es un mar de contradicciones y que están además a la vista de todos. Pero además, déjame decirte, Mario Delgado, la línea 12 del metro, y hubo muertos, y fue presidente de Morena, y se sentó junto a un presunto violador afuera del INE. Y viajó en el avión del rey del Huachicol. Félix Salgado, dices, Félix Salgado Macedonio. Exacto. Pero a ver, la corrupción, esa era la gran bandera. López Obrador la repitió. Su mantra. Por todos lados, en cada municipio del país, caminó, recorrió 2, 3 veces el territorio y repetía esto: no somos iguales, el combate a la corrupción, cuando yo llegue a la presidencia se va a terminar la corrupción y no habrá castigo, habrá castigo para los corruptos. Y de pronto vemos que llegan al gobierno y hacen todo lo opuesto. A ver, aquí yo creo que... Pero hay un costo, se paga un costo. Va a haber un costo, no hay duda que hay un costo. La cosa es que siempre muchos temas en política, en economía, se tardan mucho las cosas en pasar y cuando pasan muy rápido. Yo creo que queda claro que para el gobierno de López Obrador la corrupción era un eslogan, de ninguna manera una convicción. Y corrupción solamente era mala en aquella en donde no participaban. Pero la pregunta para mí más bien es, ¿y el segundo piso de la Cuarta Transformación, de qué va? Porque por un lado ves a la presidenta hablar del Plan México, la 10ª economía del mundo, ¿no? Vamos a crecer. A mí me encantaría comprar esa parte. Pero otro lado vemos una bola de rufianes, verdaderamente de personas indignantes que la acompañan y que parece que ella no puede controlar el barco. Y también esas personas, ¿tú crees que hoy en día están pensando en cómo resolver el problema del agua, el problema de la vivienda, el desarrollo urbano? Se han de estar pensando en cómo no los van a meter al bote. Claro. Entonces mi pregunta es, ¿de qué va la 4T? Porque realmente, ¿de qué va este segundo piso? Porque el primero ya vimos que fue incompetente, incapaz y ambicioso de poder. ¿De qué va este segundo piso de la 4T? Hasta el momento yo creo que va muy mal. Pues va de enriquecerse, ¿no? Lo más Claudia posible Sheinbaum acaba de decir claramente con todas sus letras, no van a poder vincular a Andrés Manuel López Obrador con la corrupción. Nunca dijo que no era corrupto, solamente dijo que no lo íbamos a poder vincular, pero no es necesario vincularlo y no me voy ni siquiera... Eso es como un cheque, es un cheque de en blanco, impunidad. Ahí está impunidad, no lo voy a meter a la cárcel nunca porque no quiero, desde mi punto de vista no es corrupto. Por lo menos no un órgano mexicano. Por lo menos no en este país, pero ahí les va. A ver, Pepín no solamente tiene 15 ranchos, estuvo involucrado en el fraude Macuspana siglo XXI a favor de su contratista favorito, José María Riobó, cuando fue alcalde. La esposa de Pepín estuvo involucrada en el desfalco de 200 millones de pesos cuando fue síndico de Hacienda de ahí mismo. Otra de sus cuñadas, que se llama Jessica Urea, ella formó parte del gabinete de Javier Duarte en Veracruz, 25 millones de pesos de quebranto. Una sobrina fue grabada, Úrsula, se llamaba Úrsula, se me olvidó también el apellido, ahí en el estado de Tamaulipas, diputada local, pidiendo moches a cambio de contratos. Luego, Martinazo y Pío, sobres con dinero. Y los hijos
Bueno, los hijos. El clan. El clan de Andy López Beltrán, que aparece incluso en el expediente del huachicol fiscal, junto con Bobby López Beltrán, José Ramón López Beltrán, que también le cacharon sus relojotes. Es decir, empezando por el círculo familiar, hay una corrupción galopante. O sea, no es que lo vinculemos, es que ya está vinculando casi desde la cuna. Y de estas alturas, cuando le preguntan a la presidenta, oiga, a ver, hay este escándalo, hay este exceso, hay este abuso, el lugar común es presenten su denuncia. No, y las pruebas. Las pruebas, Pero pero presente su denuncia. Ahí están las denuncias. Ahí están un chorro de denuncias. Están. Y las pruebas también, y luego... Todo está aprobado y denunciado, absolutamente todo. Y te dice, la Secretaría de Gobierno la semana pasada nos dijo, o hace 2 semanas, que el eslogan de la austeridad les dijo a todos los morenistas, neta, les dijo, no es un discurso, no es un eslogan. La austeridad No es la una tenemos sugerencia. que cumplir. Ah, hijos, pues no le hacen nada de caso. ¿A partir de cuándo, no dijeron? Y entonces tú preguntabas ahorita, Enrique, ¿de qué va la 4T? ¿De qué va? El segundo piso. ¿De qué va? El primer piso fue Segalmex, que fue muchas veces más el escándalo más grande de Corrupción. 15,000 millones. Pero que tenía que, o sea, decían que la estafa maestra era fuerte. 7,000 millones. Bueno, La mitad, era el esa es doble. la mitad. El doble. Y ahorita vamos con el huachicol fiscal, bueno. que más o menos son 500. 600 mil 600,000 millones. y no sabemos en dónde está ese dinero. No nos han dicho a dónde lo llevaron. Entonces, Y ya le están matizando a la cifra también. sí, también, Ya claro. también le están matizando Pero, la ¿y cifra. entonces? Pero a ver, ¿hay o no aquí un sistema de procuración y impartición de justicia? Porque ¿de qué nos sirve ver a diario estos escándalos que circulen en redes sociales, que los difundamos, que los analicemos y que no pasen? A ver, lo que yo he visto a lo largo de los años en nuestro país es que hay una combinación letal, que es un mal desempeño de la economía y la corrupción. Es correcto. No combinan, ¿sí? No combinan. Muchas veces ha habido excesos, ha habido corrupción, pero la economía prospera y la gente como que lo acepta. Pero una economía como la nuestra, mediocre, que como dice Lourdes, se quejaban de que en los oscuros años del neoliberalismo, las oscuras noches, crecían al 2% nada más, ahora no llega ni al 1%, ¿no? Y si ha de ser muy grueso, ser más incompetente que un neoliberal. Ha de ser muy grueso, ser más corrupto que un neoliberal, ¿sí? Y ya lo lograron. Verdaderamente esa meta sí hay que reconocerles que lo han superado. Entonces de eso con va creces. hasta ahora. De eso van, pero al final del día no combinan esto y otra vez repito, tardan las cosas en ocurrir y cuando ocurren pasan más rápido de lo que te A cada esperabas. iglesita le llega su fiestecita. Habría que vernos, Manuel, en el espejo de Nepal, lo que sucedió. Una sociedad harta porque la clase política incurría en excesos, en lujos, en ostentaciones. Habría que vernos en el espejo de Sri Lanka, donde sacaron a pedradas al presidente por tramas de corrupción incomprensibles. Habría que vernos en el espejo de Malasia, donde también destituyeron al gobierno total por este tipo de situaciones. El problema es que aquí no pasa nada, pero en algún momento habrá un hartazgo importante. Me parece que se está generando una olla express que en cualquier momento va a sacar un... Pues sí, porque por lo los menos casos ya se está acumulan. pasando y ya les quitaron visa a varios de ellos, ¿eh? Pero por Ese es el gran externalidades, temor. ¿no? El gran temor está al norte del río Bravo. Bueno, pero a ver si no pasa Ese y es el gran esperemos, temor. pues entonces pasa como las lanchas que nos vayan a mandar también a... Exacto. ¿no? Entonces, si no se aplica la justicia aquí, te la van a aplicar afuera. Enrique, gracias. Gracias, Lourdes. Al contrario. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala muy bien.